Las luces fluorescentes del hospital zumban con un sonido que se clava directo en el cráneo. A las 2 de la madrugada, la sala de emergencias es un purgatorio de café malo. Enfermeras agotadas y una desesperación silenciosa. La llamada duró apenas 10 segundos. Ella no le pidió que fuera. Solo le dijo un hecho. 20 minutos después, las puertas dobles se abrieron. Él no llevó a sus hombres. No cargaba ningún arma. Solo trajo consigo un silencio tan pesado que podía asfixiar toda la sala. Adrian Cross no dormía. Dormir era una vulnerabilidad, una muerte temporal que él no podía permitirse. A las 2 de la madrugada, la oficina de su ático era una tumba de vidrio y acero que dominaba la inmensidad de Chicago. La ciudad, allá abajo, era una cuadrícula de luces ámbar y sombras en movimiento, una máquina que jamás dejaba de moler. Adrian estaba sentado detrás de un escritorio de caoba recuperada, con un libro contable abierto frente a él y un vaso de whisky de centeno tibio junto a sus nudillos. No era un hombre de excesos. Vestía una simple camisa negra de botones, con las mangas dobladas hasta los antebrazos, dejando ver la tinta desteñida de una vida que supuestamente había dejado atrás. Adrian revisaba números legítimos, manifiestos de embarque, adquisiciones de bodegas, desarrollos inmobiliarios. La maquinaria violenta y sangrienta del sindicato Cross estaba enterrada bajo capas de sociedades limitadas y declaraciones de impuestos corporativas. Y la persona que enterraba esos cadáveres, en sentido figurado, era su secretaria, Audrey Miller. Audrey no venía de ese mundo. No creció esquivando balas en el sur de la ciudad, ni tenía tíos que hubieran ido a prisión federal por crimen organizado. Audrey era egresada de Cornell, contadora de profesión, con una mente afilada como una trampa de acero. 5 años atrás, Audrey entró a la empresa legítima de Adrian para una entrevista de trabajo. A los 3 meses, encontró irregularidades en los libros. En lugar de acudir a la policía, Audrey entró a la oficina de Adrian, puso un libro contable corregido sobre su escritorio y le dijo que su contador anterior le estaba robando. Audrey le salvó $2 millones y una acusación federal. Adrian le ofreció el puesto en ese mismo instante, el doble de salario, beneficios sin igual, y una sola regla de hierro. Tú lo ves todo, tú arreglas los números, y nunca preguntas de dónde viene el dinero. Audrey aceptó. Durante 5 años, Audrey fue la única pieza insustituible de su imperio. Manejaba su agenda, lavaba su capital, y se erguía como un muro de contención entre Adrian y el caos de la calle. Era profesional hasta el extremo, el cabello siempre recogido, los trajes siempre a la medida pero conservadores, una fuerza silenciosa que pasaba desapercibida. Entonces sonó la línea privada de su escritorio. Era un teléfono negro, analógico, pesado. No estaba conectado a ninguna central. Solo 3 personas tenían ese número. 2 de ellas estaban en ese momento supervisando una operación portuaria en Miami. La tercera se suponía que debía estar dormida en su casa de Lincoln Park. Adrian miró fijamente el teléfono mientras sonaba. Un zumbido frío y bajo comenzó a subir por su columna. Adrian levantó el auricular. No dijo hola. Señor Cross, dijo la voz de Audrey. Pero algo estaba mal. El tono firme y autoritario con el que solía dar órdenes a sus lugartenientes había desaparecido. En su lugar había algo delgado, quebradizo. Audrey, la voz de Adrian era grave, baja, plana. Estoy en el hospital St. Jude, dijo Audrey. Una respiración áspera cruzó el auricular. Disculpe que llame a esta línea. Mi celular quedó destruido. Usé el teléfono del hospital. La policía quiere tomarme declaración. ¿Y yo? No supe a quién más llamar. Audrey no sonaba en pánico. Sonaba vacía. Y eso era peor. ¿St. Jude?, repitió Adrian. ¿Puedo tomar un taxi a casa en cuanto terminen de coserme?, siguió Audrey. Solo necesitaba avisarle que podría llegar tarde a la reunión de las 9. Audrey estaba divagando. Era el shock. Quédate ahí, dijo Adrian. Colgó el teléfono. No lo azotó. Lo colocó con un cuidado aterrador. No llamó a su equipo de seguridad. No despertó a sus hombres. Esto todavía no era un asunto del sindicato. Esto era su secretaria,
sola, en una sala de emergencias en medio de la noche. Adrien tomó sus llaves, se puso un abrigo negro de lana y bajó por el elevador privado hacia el garaje. El trayecto a través de la ciudad fue un borrón de asfalto mojado y luces rojas que no respetó. La lluvia había comenzado, una llovizna miserable y helada que emborronaba las farolas contra el parabrisas. El motor de su Audi rugía mientras Adrien lo empujaba a 130 km/h por la avenida Michigan. Su mente era un espacio táctico, estéril. Repasaba mentalmente a los enemigos que podrían querer enviarle un mensaje: los rusos del Nordward, los restos de las viejas mafias irlandesas, algún contratista resentido. Pero nadie iba tras Aurey. Ella era una civil en el ajedrez brutal e intrincado del bajo mundo de Chicago. A los contadores no se les tocaba. Era malo para el negocio. Invitaba un tipo de represalia que nadie quería sobrevivir. Si alguien la había tocado a propósito, entonces todas las reglas quedaban suspendidas. Adrien entró a la zona de descarga de emergencias de St. Jude y dejó el auto encendido en una zona de grúa. No le importó. Cruzó las puertas automáticas. El calor de la sala de espera lo golpeó primero, y luego el olor antiséptico, sudor rancio y café barato. La sala estaba llena de las víctimas de la noche: un hombre con una mano rota, una madre con un niño afiebrado, un par de policías recostados contra una máquina expendedora, con cara de aburrimiento. Adrien no corrió. No escaneó la sala con desesperación. Caminó con un paso pesado y medido, directo hacia el mostrador de triaje. La gente se apartaba de su camino sin saber muy bien por qué. Adrien tenía esa presencia que exige espacio, alto, de hombros anchos, con unos ojos tan duros e ilegibles como el pedernal. La enfermera detrás del vidrio reforzado tecleaba, agotada. «Aurey Miller», dijo Adrien. La enfermera suspiró sin levantar la vista. «Solo familiares pasan esa puerta, señor. Tendrá que esperar a que la den de alta». Adrien no discutió. Metió la mano en su abrigo, sacó un pesado clip de platino, despegó 5 billetes de $100 y los deslizó por debajo del vidrio. La enfermera dejó de teclear. Miró el dinero, y luego el rostro de Adrien. Fuera lo que vio en su expresión, esa letalidad absoluta e inflexible en la línea de su mandíbula, la hizo tragar saliva con fuerza. «Bahía 4», susurró la enfermera, deslizando el dinero bajo una tablilla. «Al fondo del pasillo, a la derecha». Adrien cruzó las puertas de seguridad sin mirar atrás. El área de emergencias era una sinfonía caótica de monitores pitando, voces apagadas y el chirrido de suelas de goma sobre linóleo. Adrien recorrió los pasillos angostos, siguiendo con la mirada los números de bahía pintados en azul desteñido sobre las paredes. 1, 2, 3, 4. Se detuvo junto a la cortina. Estaba corrida lo suficiente como para ver adentro. Audrey estaba sentada en el borde de la camilla. La mandíbula de Adrien se tensó tanto que le dolieron los dientes. Su apariencia, siempre impecable, había desaparecido. Su blusa de seda color crema estaba rota en el hombro, manchada de grasa, tierra de la calle y sangre seca. Su brazo izquierdo estaba amarrado firmemente contra el pecho en un cabestrillo provisional. Pero fue su rostro lo que hizo que el zumbido frío en la espalda de Adrien se transformara en un infierno rugiente. Un corte irregular recorría su sien izquierda, siendo suturado en ese momento por un joven residente. Su pómulo estaba hinchado, floreciendo en un violento tono púrpura y negro. Sus ojos estaban apagados, clavados en la pared blanca. Audrey se veía frágil. Aurey Miller, la mujer que sola había desmantelado una operación millonaria de lavado de dinero encontrando un vacío legal. En una orden judicial, parecía que podía desvanecerse con una ráfaga de viento. 2 policías uniformados estaban de pie al pie de la camilla, con libretas en mano. «Señorita Miller, necesitamos que se concentre», decía uno de los agentes, con tono impaciente. «Dice que una camioneta negra la sacó del camino. ¿Recuerda la marca? La placa». Aurey parpadeó lentamente. «Ya le dije que estaba oscuro. No solo me sacaron del camino. Me encerraron con el auto. Bajaron 2 hombres». «¿Y luego qué?», insistió el policía. «Le pidieron su bolso. Sus llaves». «No me pidieron nada», dijo Aurey, con la voz temblando ligeramente.
Rompieron la ventana del lado del conductor con un bate. Me arrastraron afuera. Uno de ellos me estrelló contra el capó. Dijo. Aurey vaciló, con la mirada temblorosa. Dijo, dile a tu jefe que sus cuentas están cerradas. Los oficiales intercambiaron una mirada. ¿Su jefe? ¿Para quién trabaja, señorita Miller? Adrien entró a la bahía. No se anunció. Simplemente ocupó el espacio. El aire en el cubículo pareció descender 10 grados al instante. Los dos policías se giraron, con las manos yendo instintivamente hacia sus cinturones ante la intrusión repentina. El joven doctor se detuvo, con la aguja suspendida sobre la sien de Aurey. La cabeza de Aurey se levantó de golpe. Cuando sus ojos encontraron a Adrien, el vacío desapareció. Por una fracción de segundo, un profundo alivio recorrió su rostro, inmediatamente seguido de la máscara de profesionalismo que siempre usaba frente a él. Señor Cross, dijo Aurey, con la voz ronca. No tenía que venir. Adrien ignoró a los policías. Ignoró al doctor. Caminó directo hacia el costado de la camilla. Miró hacia abajo. No ofreció una frase vacía. No preguntó si Aurey estaba bien. Obviamente no lo estaba. Adrien observó el moretón en su mandíbula. Observó cómo sus costillas se movían con dificultad al respirar. Catalogó cada herida, archivándola no como una tragedia, sino como una deuda que sería cobrada. Adrien extendió la mano. Su mano grande y callosa vaciló una fracción de segundo antes de apartar suavemente un mechón de cabello manchado, de sangre del ojo sano de Aurey. El toque fue increíblemente ligero. Aurey dejó de respirar por un instante. Disculpe, amigo, ladró el policía mayor, dando un paso al frente. Esta es una entrevista policial activa. Necesita retroceder. ¿Quién es usted? Adrien giró lentamente la cabeza. No alzó la voz. No hizo alarde. Soy el jefe al que ella se refería, dijo Adrien. Mi nombre es Adrien Cross. Ella es mi directora financiera, y esta entrevista terminó. El policía mayor resopló, sacando pecho. Sí, bueno, señor Cross, a menos que sea su abogado, usted no decide cuándo terminamos. Esto es un asalto agravado. Es un asalto callejero, corrigió Adrien con suavidad, su voz un barítono bajo y letal. Un acto aleatorio de violencia en una ciudad plagada de ellos. La señorita Miller está en shock. Ya les dio lo que recuerda. Presentarán su reporte por la mañana. Ahora van a salir de este cubículo para que el doctor termine su trabajo, y luego me llevaré a mi empleada a casa. Escuche aquí, el policía empezó a levantar su radio. Adrien invadió el espacio personal del oficial. No hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se quedó ahí, imponiéndose sobre el hombre. Los ojos de Adrien se clavaron en el número de placa del oficial. Oficial Riley, leyó Adrien de la placa. Se inclinó, bajando la voz para que solo los dos policías pudieran oírlo. Trabaja en la comisaría 12. Su capitán es Thomas Vargas. Cené con Tommy hace 2 noches en el Palmer House. Hablamos del fondo de pensiones del sindicato. Si quiere seguir acosando a una mujer traumatizada, puedo llamar a Tommy ahora mismo y hablar de su pensión. O puede tomar su libreta, salir bajo la lluvia, y cerrar este expediente. El silencio que siguió fue pesado. El oficial Riley tragó saliva. Reconoció el nombre. Y más importante, reconoció al hombre. Nadie trabajaba las calles de Chicago por más de 5 años sin escuchar los rumores sobre Adrien Cross, el hombre que era dueño de media zona inmobiliaria del South Loop, y que supuestamente comandaba un pequeño ejército de fantasmas. Riley dio un paso atrás. Tocó el brazo de su compañero. Tenemos lo que necesitamos para el reporte preliminar. Que tenga buena noche, señorita Miller. Los policías se marcharon rápidamente, y la cortina se cerró detrás de ellos. El joven doctor residente estaba sudando. Solo necesito terminar estas 3 puntadas, señor. Adrien asintió una vez. Hazlo bien. Adrien se quedó junto a la camilla, con la postura rígida. Aurey lo observaba.
Lo conocía lo suficiente como para leer los cambios microscópicos en su comportamiento, el ángulo rígido de sus hombros, la mirada fría y muerta en sus ojos. Adrien estaba furioso. No con ella. Con el mundo que se había atrevido a tocarla. Aurey abrió la boca para disculparse de nuevo, para explicar cómo la habían emboscado en el semáforo cerca de su vecindario. Adrien encontró su mirada. Negó con la cabeza una vez, solo una fracción de milímetro. No hables. El mensaje fue claro. No había necesidad de palabras. Las palabras eran baratas. Las palabras eran para la gente que necesitaba explicaciones. Adrien ya entendía todo lo que importaba. Aurey estaba herida. Alguien la había lastimado. El resto era solo logística. Listo, dijo el doctor, cortando el hilo. Necesita descansar. Analgésicos para las costillas, están magulladas, no rotas. Mantenga el brazo elevado. Debería hacerse un chequeo con su médico de cabecera en una semana. Lo hará, dijo Adrien. Puede caminar. Puedo caminar, interrumpió Audrey, con su orgullo asomándose ligeramente. Movió las piernas hacia el borde de la cama. Sus pies tocaron el linóleo y un dolor agudo atravesó sus costillas magulladas. Aurey se tambaleó, y sus rodillas cedieron al instante. Antes de que cayera, Adrien la sostuvo. Su brazo rodeó la cintura de Audrey, atrayéndola contra su costado. Adrien era sólido, inquebrantable, y olía a madera de cedro, lluvia de invierno y un rastro tenue de whisky costoso. Era lo más cerca que Audrey había estado de él en 5 años. El calor que irradiaba su cuerpo la sorprendió. Te tengo, murmuró Adrien, las primeras palabras que le dirigía directamente desde que había entrado a la sala. Adrien no pidió una silla de ruedas. Simplemente sostuvo la mayor parte de su peso, la acomodó contra su costado y la guió fuera de la bahía. El recorrido por los pasillos del hospital pareció interminable, pero Audrey se sentía extrañamente flotante, suspendida en una ola de adrenalina y el dolor sordo de los analgésicos que el doctor le había dado antes. Aurey se apoyaba con fuerza en Adrien. Él ajustaba su agarre, con la mano firme en la cadera de Aurey, sosteniéndola erguida con una fuerza sin esfuerzo. Adrien no habló con el personal mientras salían. No miró a nadie. Se movía con un propósito único, cortando a través del hospital como un tiburón en aguas profundas. Cuando las puertas automáticas se abrieron, el viento helado de Chicago los golpeó de lleno. Aurey se estremeció con violencia, y su blusa de seda rota no le ofrecía ninguna protección. Adrien se detuvo en seco. Sin decir palabra, soltó la cintura de Aurey con una mano, se quitó su pesado abrigo de lana y lo colocó sobre sus hombros. El abrigo la envolvía por completo. Era grueso, forrado de seda, y atrapaba el calor del cuerpo de Adrien como un capullo. Señor Cross, logró decir Aurey, con los dientes castañeando. Usted se va a congelar. Camina, ordenó Adrien con suavidad. Adrien la guió hacia el Audi que seguía encendido. Abrió la puerta del pasajero, ayudándola a acomodarse en el asiento de piel, cuidando que su brazo herido no golpeara el marco de la puerta. Cerró la puerta con un golpe sólido, aislándola en el interior silencioso y cálido del auto. Un momento después, Adrien se deslizó en el asiento del conductor. Estaba en mangas de camisa, con la lluvia fría humedeciendo su cabello oscuro, pero parecía no notar la temperatura. Puso el auto en marcha y se alejaron de la acera. El silencio dentro del auto era absoluto. El único sonido era el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas y el zumbido de las llantas sobre el asfalto mojado. Aurey miraba por la ventana, viendo el desfile borroso de las farolas. El shock comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un terror frío y creciente. Dile a tu jefe que sus cuentas están cerradas. Aurey siempre había sabido quién era Adrien Cross. No era ingenua. Sabía que las empresas fachadas servían para las apuestas ilegales, la extorsión y las rutas de contrabando. Pero para ella siempre habían sido números en una pantalla. Datos abstractos. Ella cuadraba los libros. Presentaba los impuestos. Mantenía al fisco alejado. Nunca había visto la sangre. Esta noche, la violencia del mundo de Adrien se había extendido y la había tomado por el cuello. Aurey giró lentamente la cabeza para mirarlo.
El perfil de Adrien estaba iluminado por las luces del tablero, duro, anguloso, implacable. Sus ojos estaban fijos en el camino, y su mano apretaba el volante de cuero con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me estaban esperando, dijo Aurey. El silencio era demasiado ruidoso. Necesitaba romperlo. Adrien no la miró. Lo sé. Fue un mensaje. Lo sé, señorita Miller. Aurey tragó saliva, con la garganta seca. No puedo volver a mi casa. Si conocen mi ruta, saben dónde vivo. No vas a volver a tu casa. Adrien giró bruscamente a la derecha, alejándose de Lincoln Park. Conducía hacia el North Shore, hacia su propiedad privada. Soy un riesgo ahora, dijo Aurey, con la dura verdad de su mente corporativa tomando el control. Si me están usando para llegar a usted, tenerme cerca lo hace vulnerable. Tengo fondos suficientes. Puedo mudarme. Puedo renunciar. Las llantas chirriaron cuando Adrien frenó de golpe, deteniendo el pesado auto en el hombro de un camino desierto y resbaladizo por la lluvia. La frenada repentina lanzó a Aurey contra el cinturón de seguridad, arrancándole un jadeo de dolor. Adrien puso el auto en parqueo. Se volteó para mirarla. Su expresión era una tormenta. Por un segundo aterrador, Aurey pensó que se había excedido, que el despiadado jefe de la mafia finalmente se había cansado de su contadora. Adrien se desabrochó el cinturón y se inclinó sobre la consola central. Invadió su espacio, acercando su rostro a centímetros del de Aurey. Sus ojos oscuros recorrían el rostro golpeado de Aurey, siguiendo la línea del vendaje en su sien, el moretón en su mandíbula. No vuelvas a decirme esa palabra jamás, dijo Adrien. Su voz no era fuerte, pero poseía una intensidad vibrante y aterradora. ¿Qué palabra? Susurró Aurey. Renunciar, Adrien sostuvo su mirada, negándose a dejar que apartara la vista. Tú no renuncias, Aurey. Tú no huyes. Y no eres un riesgo. Me usaron para enviar una amenaza, argumentó Aurey débilmente. Y yo los usaré para enviar una masacre, replicó Adrien al instante, sin una pizca de vacilación. No fue una fanfarronada. Fue la simple declaración de un hecho. Tocaron lo que es mío. Rompieron el muro. ¿Qué es tuyo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas, cargadas. Adrien no dijo mi empleada. No dijo mi secretaria. Aurey lo miró fijamente, con la respiración atorada en la garganta. La barrera cínica y calculada que siempre mantenía entre ellos de pronto se sintió muy frágil. Aurey comprendió, mirando sus ojos, que el silencio absoluto de Adrien en el hospital no había sido indiferencia. Había sido contención. Adrien reprimía una furia tan profunda que habría podido quemar el edificio entero. Adrien retrocedió lentamente, volviendo a su lado del auto. Puso el vehículo en marcha y regresó al camino. El doctor Oris nos espera en mi propiedad, dijo Adrien, con su tono volviendo a una calma plana y de negocios. Tiene equipo de rayos X y suministros médicos apropiados. Te quedarás en la suite de huéspedes del ala este hasta que yo considere que es seguro que salgas. ¿Y cuándo será eso? Preguntó Aurey suavemente. Adrien miró el camino frente a él, entrecerrando los ojos ante la lluvia. Cuando no quede nadie vivo que recuerde tu nombre. El resto del trayecto transcurrió en un silencio profundo y cambiante. Ya no era el silencio de un jefe y su empleada. Era algo más profundo, cimentado en un trauma compartido y una lealtad oscura y no dicha. 20 minutos después, cruzaron las imponentes rejas de hierro forjado de la propiedad Cross. Guardias armados salieron de las sombras, reconocieron el vehículo y les hicieron señas para que pasaran. La enorme mansión de piedra se alzaba en la oscuridad, aislada e inexpugnable. Adrien estacionó bajo el pórtico. Caminó alrededor del auto y abrió la puerta de Aurey. Esta vez no solo la sostuvo. Deslizó un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de su espalda, levantándola por completo del auto. «Puedo caminar», protestó Aurey débilmente, aunque no opuso resistencia. «Cállate, Aurey», murmuró Adrien, cargándola por los escalones de piedra. En el gran vestíbulo, el doctor Oris, un hombre mayor y discreto, que le debía su licencia médica y su vida a la familia Cross, esperaba con un maletín.
Adrien lo ignoró, y cargó a Audrey directamente por la amplia escalera de caoba hasta el ala este. Adrien la llevó a una enorme y lujosa habitación de huéspedes, y la depositó suavemente en el borde de la cama king size. Le quitó el abrigo de los hombros, con cuidado de no lastimar su brazo. Oriste revisará ahora, dijo Adrien, retrocediendo hacia la puerta. Duerme un poco. Hablaremos de negocios mañana. Adrien. Era la primera vez en 5 años que Audrey lo llamaba por su nombre de pila. Adrien se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de bronce. Se volteó a mirarla. Gracias, dijo Audrey. Adrien no sonrió. Solo asintió una vez. Duerme. Cerró la puerta detrás de él. Adrien se quedó de pie en el pasillo vacío durante un largo rato. Sacó una pitillera de plata de su bolsillo y encendió un cigarrillo. Dio una larga calada, dejando que el humo llenara sus pulmones, sintiendo el ritmo frío y mecánico de su pulso. Sacó su teléfono desechable. Marcó un número. Sonó una sola vez. Jefe, contestó una voz áspera. Despierta a los muchachos, dijo Adrien, con la mirada fija en la puerta cerrada del cuarto de Audrey. Vamos de cacería. La lluvia se convirtió en aguanieve a las 4 de la madrugada. Golpeaba el techo de lámina corrugada del taller mecánico del sur de la ciudad como puñados de grava. Adentro, el aire sabía a aceite de motor, cerveza rancia y ese distintivo sabor metálico del miedo. Adrien Cross estaba de pie en el centro del piso de concreto. Todavía llevaba la camisa húmeda del hospital, con las mangas dobladas por encima de los codos. No portaba ningún arma. No la necesitaba. Los 6 hombres que rodeaban el perímetro del garaje, sus hombres, estaban armados lo suficiente como para tomar un pequeño municipio. Frente a Adrien, arrodillado en un charco de líquido hidráulico, había un hombre llamado Ricky. Ricky era un contratista de nivel medio especializado en vehículos robados e intimidación. Detrás de él descansaba el chasis quemado y desmantelado de una camioneta negra. Voy a preguntarte una sola vez, dijo Adrien. Su voz era un murmullo plano, casi conversacional, que apenas se escuchaba sobre el tamborileo del aguanieve. ¿Quién pagó por la renta? Ricky escupió un buche de sangre sobre el concreto. Su ojo izquierdo ya estaba hinchado y cerrado. Ya te dije. Yo solo consigo los vehículos. Fue un depósito ciego. Efectivo en una bolsa. Yo no pregunto nombres. Adrien miró a Carter, su lugarteniente. Carter era un hombre construido como una bóveda bancaria, con un rostro que parecía haber sido reconstruido de memoria. Carter asintió lentamente, dando un paso al frente con una pesada llave de cruceta de hierro. Espera, espera, Ricky entró en pánico, levantando las manos. Te juro por Dios, Cross, fue un teléfono desechable, un modulador de voz. Solo dijeron que necesitaban un vehículo pesado para encerrar a un sedán en una ruta residencial. ¿Y no se te ocurrió preguntar? Dijo Adrien. Preguntar quién era el objetivo. No es mi asunto. Se volvió tu asunto. Adrien dio un paso lento y medido hacia adelante. Sus zapatos de piel crujían sobre el suelo del garaje. Tú les diste la jaula que usaron para atrapar a la mujer que cuadra mis libros. Facilitaste una violación a mi perímetro. ¿Crees que el efectivo en una bolsa te absuelve de la logística? Adrien se agachó. Ahora estaba a la altura de los ojos del hombre arrodillado. No gritó. No se enfureció. Habló con la paciencia gélida de un profesor explicando un error fatal de matemáticas. Los hombres a quienes les rentaste ese auto atravesaron una ventana con un bate de béisbol. Pusieron sus manos sobre mi empleada. Le magullaron las costillas y le abrieron la sien. Adrien ladeó la cabeza. Voy a tomarme mi tiempo para desmantelar a quienes lo ordenaron. Pero necesito un hilo del cual tirar. Dame el hilo, Ricky. La respiración de Ricky se entrecortó. Miró la certeza fría y muerta en los ojos de Adrien y comprendió que no había negociación posible. El depósito, balbuceó Ricky. El depósito en efectivo por la camioneta. Los billetes venían envueltos en fajas viejas de casino. El Royal Crown, en jamón. Adrien se puso de pie lentamente. El Royal Crown, un viejo barco de apuestas administrado por la familia O'Hannon.
Restos de la vieja mafia irlandesa que llevaba una década perdiendo territorio. Carter, dijo Adrien, dándole la espalda al hombre arrodillado. Sí, jefe. Quema el chasis. Rómpele las manos. Si vuelve a tocar un volante en esta ciudad, entiérralo. Adrien salió hacia el aguanieve congelante. No miró atrás para ver. Sacó su teléfono, marcó un número y esperó. La violencia era solo un libro contable equilibrándose, una transacción de dolor por dolor. Ahora Adrien tenía el número de cuenta. A kilómetros de distancia, en la propiedad del North Shore, Audrey despertó con el olor estéril de gasas médicas y el aroma profundo y rico de madera vieja. Abrió los ojos de inmediato, arrepintiéndose al instante. La habitación giraba, y un dolor sordo irradiaba desde su sien izquierda hasta la base de su cuello. Intentó incorporarse y un dolor agudo y sofocante le atravesó las costillas. Audrey jadeó, cayendo de nuevo contra las pesadas almohadas de seda. No lo fuerce, señorita Miller. Audrey giró la cabeza con cuidado. El doctor Aris estaba sentado en un sillón de piel junto a la ventana, con un libro abierto sobre su regazo. La luz de la mañana que se filtraba por las pesadas cortinas oscuras era gris y magullada. ¿Qué hora es?, preguntó Audrey con voz áspera. Sentía la garganta como papel de lija. Poco después de las 8, respondió el doctor, cerrando su libro. Se puso de pie y se acercó a la cama, encendiendo una linterna de bolsillo. Siga la luz, por favor. Bien. Sus pupilas reaccionan con normalidad. La conmoción es leve, pero el hematoma en sus músculos intercostales hará que respirar sea incómodo por unas semanas. Audrey se miró a sí misma. Alguien, probablemente una empleada, la había cambiado de su ropa destrozada. Ahora vestía una camiseta gris, suave y holgada. Su brazo estaba asegurado en un cabestrillo limpio y profesional. ¿Dónde está él?, preguntó Audrey. El doctor Aris hizo una pausa mientras le tomaba el pulso. No necesitó aclaración sobre el pronombre. El señor Cross tenía asuntos que atender en la ciudad. ¿Asuntos? Audrey sabía lo que eso significaba. Cerró los ojos. El recuerdo del bate destrozando su ventana relampagueó en su mente, seguido del silencio aterrador y asfixiante de los hombres arrastrándola fuera del auto. Luego fue reemplazado por el recuerdo del rostro de Adrien en el auto. Y yo los usaré para enviar una masacre. Necesito mi teléfono, dijo Audrey, forzándose a sentarse, ignorando el ardor en su costado. Necesito mi laptop. Necesita descanso, corrigió Aris con suavidad. El señor Cross dejó instrucciones estrictas. No me importan sus instrucciones, interrumpió Audrey, con la voz recuperando una fracción de su acero corporativo habitual. Alguien vino por mí para llegar a él. Si conocen mi rutina, conocen mis cuentas. Necesito asegurar los servidores remotos. Señorita Miller, por favor. La pesada puerta de roble del dormitorio se abrió de golpe. Adrien estaba en el marco. El cambio inmediato en la presión atmosférica de la habitación fue palpable. Adrien se veía exhausto. Su mandíbula estaba cubierta de barba oscura sin afeitar. La impecable camisa negra que había llevado la noche anterior estaba arrugada, con los puños desabotonados. Adrien miró del doctor Aris a Audrey, notando su postura rígida y erguida y su rostro pálido. Aris, déjanos solos, dijo Adrien. El doctor guardó su maletín sin decir palabra y salió, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Adrien caminó hasta el pie de la cama. Se detuvo ahí, creando una barrera física. No preguntó cómo se sentía Audrey. Miró los vendajes nuevos, con la mirada deteniéndose en el moretón púrpura oscuro que florecía a lo largo de su mandíbula. «Estás despierto», dijo Audrey. «Saliste», respondió Audrey, con los ojos cayendo hacia sus manos. La mano derecha de Adrien descansaba sobre el respaldo tallado de madera de la cama. Los nudillos estaban en carne viva. La piel abierta en los dedos medio y anular. Había un rastro tenue de algo oscuro y oxidado cerca de su puño. Audrey no era ingenua. Ella tramitaba los pagos de los equipos de limpieza. Pero ver la evidencia física de la brutalidad de Adrien tan de cerca, sabiendo que se debía a ella, le formó un nudo complicado y retorcido en el estómago.
Resolví un problema de logística, dijo Adrien con suavidad, siguiendo su mirada y deslizando casualmente las manos en los bolsillos del pantalón. Deberías estar acostada. Mis costillas están magulladas, Adrien. Mi cerebro no está roto, replicó Audrey con brusquedad. Los analgésicos la estaban volviendo imprudente, despojándola de la distancia profesional que normalmente mantenía. Necesito una terminal segura. Me dijeron que le dijera que los libros estaban cerrados. Eso no fue solo una amenaza mafiosa genérica. Usaron terminología corporativa. ¿Saben lo que hago? La mandíbula de Adrien se tensó. Yo me estoy encargando de eso. Tú te encargas de la calle, replicó Aurey. Yo me encargo de los números. Si hay una filtración en la arquitectura financiera, una bala no la va a arreglar. Necesito mi laptop. Adrien la miró fijamente. La había empleado durante 5 años. La había visto enfrentar a auditores corporativos hostiles sin pestañear. La había visto negociar adquisiciones inmobiliarias multimillonarias con hielo en las venas. Pero sentada ahí, en su cama de huéspedes, golpeada, magullada, vistiendo una camiseta demasiado grande, exigiendo acceso a un servidor para pelear una guerra de mafia con una hoja de cálculo, era lo más formidable que jamás la había visto. Adrien sacó lentamente una tableta encriptada del bolsillo interior de su chaqueta y la lanzó sobre el colchón. Aterrizó suavemente cerca de la rodilla de Audrey. Está enlazada al servidor principal de mi oficina, dijo Adrien. Acceso biométrico. Tienes acceso completo. Aurey miró la tableta, y luego a él. Gracias. Lo Soannon, dijo Adrien en voz baja. Aurey se paralizó. Su mente accedió instantáneamente al archivo mental de los rivales del sindicato. Los irlandeses. No tienen el capital para lanzar una ofensiva. Compramos sus últimas 2 fachadas legítimas de transporte en abril. Pagaron por el vehículo del ataque con fajos de efectivo del Casino Royal Crown. Es una operación vieja, apenas rentable. Pero es de ellos. Eso no tiene sentido, murmuró Audrey, haciendo una mueca mientras alcanzaba la tableta con su brazo bueno. Están financieramente asfixiados. Un ataque directo contra mí arriesga una guerra total que no pueden pagar. La desesperación vuelve estúpidos a los hombres, contrarrestó Adrien. No, dijo Aurey, negando con la cabeza. Encendió la tableta, escaneando su huella. La desesperación vuelve predecibles a los hombres. Estúpido es otra cosa. Si gastaron capital en contratar hombres para emboscarme, esperan un retorno de esa inversión. Adrien la observó. La forma en que sus ojos recorrían la pantalla, la concentración feroz que borraba la vulnerabilidad de sus heridas. Adrien sintió un tirón desconocido y peligroso en el pecho. Estaba acostumbrado a proteger activos. No estaba acostumbrado a que un activo exigiera pelear a su lado. Encuéntralo, Audrey, dijo Adrien con suavidad. Encuentra lo que creen que se llevaron. Para el mediodía, la lluvia había cesado, dejando la propiedad envuelta en una niebla espesa y sofocante. Dentro del ala este, el silencio solo se rompía por el tecleo rápido y rítmico de la mano derecha de Audrey sobre la tableta. Aurey se había negado a quedarse en cama. Contra las protestas de Aris y la desaprobación silenciosa de Adrien, se había trasladado a un sillón de terciopelo junto a la ventana, con el brazo herido apoyado en un cojín y la tableta balanceada sobre las rodillas. Llevaba 4 horas revisando líneas de código, números de enrutamiento extraterritoriales y declaraciones de impuestos de empresas fachada. Adrien no había salido de la habitación. Estaba sentado en un pequeño escritorio en la esquina, revisando reportes de seguridad física, pero su atención rara vez se apartaba de ella. Adrien estaba acostumbrado a la soledad. La prefería. Pero la sola idea de dejarla sola en esa habitación, incluso rodeada de 40 guardias armados en el perímetro, le hacía erizar la piel. Necesito café, anunció Audrey de pronto, rompiendo el silencio. Aris dijo que nada de cafeína. Interfiere con los relajantes musculares, respondió Adrien sin levantar la vista de sus papeles. Aris no está tratando de descifrar un embudo de lavado de dinero a través de un casino, replicó Aurey. Se frotó los ojos, dejando escapar un suspiro. Estoy contra la pared. Los libros legítimos del Royal Crown están limpios.
Demasiado limpios. Declaran una pérdida neta del 10% anual, lo cual justifica sus exenciones fiscales, pero sus costos operativos no coinciden con la depreciación de sus activos. Adrien cerró su carpeta. Se levantó y caminó hacia ella, arrastrando una pesada silla de madera y sentándose frente a Aurey, con sus rodillas casi tocándose. «Tradúcemelo del idioma contable al español», dijo Adrien. Aurey se movió, muy consciente de su cercanía. El aroma de Adrien, lluvia, aire frío del exterior, y un rastro de algo profundamente masculino y peligroso, era una distracción. «Significa», dijo Aurey, estabilizando su voz, «que están sacando dinero de los libros. Pero no lo están escondiendo bien. Para correr una operación fantasma, necesitas un libro contable secundario. Auditamos toda nuestra red. Nunca tocamos sus cuentas. Les cortamos el suministro de embarque, sí, pero nunca tocamos el casino. No lo necesitábamos. Es un dinosaurio moribundo», dijo Adrien. «Exacto», Aurey se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca leve. «Entonces, ¿por qué venir por mí? ¿Por qué decirte que los libros están cerrados? A menos que...». Aurey se detuvo, con los ojos abriéndose de par en par. Tecleó furiosamente una secuencia en la pantalla, abriendo una enorme hoja de cálculo encriptada. «¿A menos que qué?», insistió Adrien, con la voz baja. «Hace 3 semanas», dijo Aurey, con la respiración superficial, «me pediste que revisara la adquisición de las bodegas portuarias en el South Loop. Una compra inmobiliaria comercial. Recuerdo. Cerraste el fideicomiso». «Cerré el fideicomiso, pero también audité los contratos de arrendamiento del dueño anterior para asegurarnos de que no heredáramos ninguna responsabilidad. Había un inquilino fantasma, una empresa fachada llamada Apex Logistics, que rentaba un espacio de almacenamiento inactivo por una cuota mensual exorbitante. Parecía una operación clásica de lavado. Anulé el contrato y marqué la cuenta para cierre». Los ojos de Adrien se oscurecieron. «¿A nombre de quién estaba Apex Logistics?». Aurey giró la tableta para que él pudiera ver. «Rastreé la sociedad a través de 3 testaferros de Delaware. Termina en una empresa tenedora registrada a nombre de Liam O'Hannon». El silencio en la habitación se volvió absoluto. «No estaban tratando de enviar un mensaje sobre territorio», susurró Aurey, con la comprensión helándole la sangre. «Estaban usando nuestras bodegas recién adquiridas para lavar el dinero del casino. Cuando anulé el contrato y cerré las cuentas, no solo cerré un negocio de arrendamiento. Corté su arteria principal de lavado. Atrapé su capital líquido». Adrien miraba fijamente la pantalla. El mapa táctico en su cabeza se reorganizó al instante. Los O'Hannon no solo estaban enojados. Se estaban asfixiando financieramente. Aurey no solo los había insultado. Sin saberlo, les había puesto un torniquete en la garganta. «¿Cuánto capital?», preguntó Adrien, con un tono mortalmente tranquilo. Según el historial de enrutamiento, Aurey tragó saliva con fuerza, más de $6 millones. «Está atrapado en un limbo de fideicomiso porque activé una alerta de fraude al cerrar la sociedad». Adrien se recostó lentamente en su silla. Miró a la mujer sentada frente a él, golpeada, magullada, con dolor, y absolutamente brillante. Aurey había hecho con una tecla lo que sus hombres no podían hacer con armas. Había lisiado a una familia rival, y ellos habían tratado de destruirla por eso. «Quieren que se libere el bloqueo», resumió Adrien. «Te golpearon para asustarte y que revirtieras la acción. Si lo revierto ahora, alerta al FBI», dijo Aurey rápidamente. «La alerta de fraude es automática. El dinero está congelado. La única forma de liberarlo es que la empresa tenedora verifique en persona su estatus fiscal legítimo, lo cual no pueden hacer porque son un cartel». «Eso ellos no lo saben», dijo Adrien. «Creen que solo eres una contadora mafiosa reteniendo su dinero como rehén. Así que volverán». Aurey bajó la mirada hacia su regazo, con las manos temblando ligeramente. La bravuconería de las últimas 4 horas se agrietó, dejando que la realidad de la situación la inundara de nuevo. Ya no era solo una espectadora. Era el objetivo. Era la bóveda. Adrien vio el temblor en sus manos. No lo pensó.
Cruzó el pequeño espacio entre ellos y cubrió la mano temblorosa de Audrey con su mano grande y áspera. Su agarre era firme, como un ancla. Audrey dejó de respirar. Miró la mano de Adrien, y luego su rostro. La máscara fría e ilegible que Adrien usaba para el mundo había desaparecido. En sus ojos oscuros, Audrey vio un fuego feroz y posesivo que la aterrorizaba casi tanto como los hombres del bate. No volverán, dijo Adrien. No fue una promesa. Fue una profecía. Porque para la medianoche de hoy, la familia O'Hanlon no tendrá la infraestructura para contratar un taxi, mucho menos un escuadrón de asesinos. El cuarto de guerra estaba en el nivel subterráneo de la propiedad. No parecía un escondite de mafia. Parecía una sala de juntas corporativa de alto nivel, paredes insonorizadas, una enorme mesa de conferencias de caoba, y un muro de monitores digitales que mostraban mapas de los sectores industriales de Chicago. Para las 8 de la noche, la habitación estaba llena de hombres. Carter estaba de pie cerca de los monitores. Otros 3 lugartenientes, hombres de rostros duros y trajes a la medida, estaban sentados alrededor de la mesa. Adrien estaba de pie en la cabecera. Audrey estaba sentada a su derecha inmediata. Su presencia en la sala había causado una breve y palpable ola de sorpresa entre los lugartenientes. Los hombres conocían a Audrey. La respetaban porque temían el control que ejercía sobre sus salarios. Pero ella pertenecía a la oficina del ático, separada de la mugre y la sangre. Traerla al búnker, herida y con un cabestrillo, difuminaba líneas que nunca antes se habían cruzado. Adrien no ofreció ninguna explicación, lo que significaba que nadie se atrevió a pedir una. El objetivo es el Casino Royal Crown, dijo Adrien a la sala, apoyando las manos sobre la madera pulida. Pero no vamos a atacar el barco. No vamos a tocar a los civiles. Vamos a destripar su capacidad operativa. Adrien hizo un gesto hacia Audrey. Audrey respiró hondo. Los analgésicos empezaban a perder efecto y el dolor sordo en sus costillas era un recordatorio constante de ¿por qué estaba ahí? Tocó su tableta y el monitor principal cambió a mostrar un complejo organigrama. El casino es una fachada, dijo Audrey, con la voz firme, resonando ligeramente en la gran sala. Su efectivo disponible es bajo. Sus activos líquidos están congelados. Eso significa que operan a crédito. Pagan a su seguridad, a los trabajadores del muelle y a sus contratistas en efectivo. Audrey resaltó 3 ubicaciones en el mapa. El Royal Crown no guarda sus reservas de efectivo en el barco. Es una responsabilidad federal, continuó, deslizándose sin esfuerzo hacia su elemento. Según sus pagos de servicios y los registros de seguridad que extraje de la red de la ciudad, están guardando su efectivo en 3 salas de conteo fuera del sitio, disfrazadas de casas de préstamos rápidos en Hammond. Carter dejó escapar un silbido bajo. Encontró sus alcancías. Si atacan el barco, ellos reconstruyen, dijo Audrey, mirando a los hombres alrededor de la mesa. Si queman las salas de conteo, destruyen su liquidez. Para mañana por la mañana, sus propios hombres se les voltearán en cuanto los sobres diarios no lleguen. No necesitan pelear contra un ejército. Solo tienen que dejar de pagarles. Los lugartenientes miraron del mapa a Audrey, y luego a Adrien. La pura eficiencia despiadada del plan era asombrosa. No era una guerra de mafia. Era una toma de control corporativa hostil, ejecutada con extremo prejuicio. Carter, dijo Adrien, con los ojos recorriendo el mapa. Lleva al equipo Alfa a la ubicación 1. Sullivan, tú tomas la ubicación 2. Yo tomaré la ubicación 3. La cabeza de Audrey giró hacia él. ¿Tú vas a ir? Sí. Eso es un error táctico, dijo Audrey de inmediato, con su cerebro corporativo dominando su instinto de supervivencia. Tú eres el director. Tú no haces trabajo de campo. Si te ven comprometido, toda la estructura organizacional colapsa. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie cuestionaba las órdenes de despliegue de Adrien Cross. Jamás. Los lugartenientes contuvieron la respiración. Adrien giró lentamente la cabeza, mirándola hacia abajo. Su expresión era ilegible. Mi empleada fue agredida en la calle. Si no quemo personalmente los activos de los responsables, la calle pensará que me he vuelto blando.
Esto no es una reunión de junta directiva, señorita Miller. Esto es un ajuste de cuentas. Aubrey sostuvo su mirada. No se echó atrás. Y si te disparan, entonces yo cuadraré los números, calcularé la pérdida y pagaré por un funeral muy costoso, respondió Adrien con suavidad. Adrien se volteó hacia los hombres. Apaguen sus comunicaciones. Salimos en 10 minutos. Quemen el efectivo. Confisquen los libros. No dejen a nadie con vida sosteniendo un arma. Los hombres salieron rápidamente, energizados por la violencia inminente. En minutos, la sala de juntas quedó vacía, salvo por Adrien y Aubrey. El pesado silencio volvió. Adrien caminó hacia un gabinete de acero en la esquina. Lo abrió, revelando un estante de equipo táctico. Sacó un chaleco de Kevlar oscuro. Aubrey lo observó quitarse el saco y desabotonar su camisa de vestir. Debería haber apartado la vista, pero no pudo. El torso de Adrien estaba marcado por músculo tenso, cubierto por una serie de cicatrices pálidas e irregulares, testigos de un pasado brutal del que ella solo había visto los acuerdos financieros. Un enorme y elaborado tatuaje de un cuervo se extendía sobre su pectoral izquierdo, con las alas envolviendo su hombro. Adrien se puso el chaleco de Kevlar sobre la cabeza, apretando las correas a los lados. Revisó el mecanismo de una Glock 19 negra mate, con movimientos económicos y practicados. «Estás enojada», dijo Adrien, sin mirarla mientras cargaba un cargador de repuesto en su cinturón. «Estoy siendo lógica», corrigió Aubrey, con la voz tensa. «Tu participación personal aumenta el perfil de riesgo exponencialmente». Adrien regresó caminando hacia la mesa. Se inclinó, colocando una mano a cada lado de la silla de Aubrey, atrapándola. Estaba lo suficientemente cerca como para que Aubrey sintiera el calor que irradiaba de él, oliera el aceite de arma y el cedro. «Yo no soy un director ejecutivo, Aubrey», dijo Adrien con suavidad, su voz una amenaza de terciopelo oscuro. «Soy un monstruo que aprendió a usar traje. No confundas las dos cosas. Te tocaron. Te hicieron sangrar. No hay ningún libro contable en el mundo que equilibre esa ecuación sin fuego». Adrien la miró fijamente, buscando el miedo que sabía que debería estar ahí. Quería que Aubrey se sintiera repelida por él. Quería que recordara lo que él era, para mantener el muro entre ellos. Pero Aubrey no se apartó. Miró las cicatrices en su pecho, el arma en su cadera, y finalmente sus ojos. «Entonces no falles», susurró Aubrey. Un músculo se tensó en la mandíbula de Adrien. Por un segundo aterrador y sin aliento, Adrien se inclinó más cerca. Su mirada cayó hacia la boca de Aubrey. La tensión entre ellos se rompió, transformándose de furia protectora en algo salvaje y eléctrico. Adrien se retiró abruptamente, rompiendo el hechizo. «Cierra las puertas del búnker por dentro», ordenó con brusquedad. «No las abras para nadie más que para mí». Adrien se dio la vuelta y salió de la sala. Aubrey se quedó sentada en el silencio, escuchando la pesada puerta de acero deslizarse y cerrarse, con el corazón golpeando contra sus costillas magulladas, comprendiendo con una claridad aterradora que ya no era solo una empleada. Era de él, y Adrien iba a la guerra por ella. La fachada de jamón olía a alfombra húmeda y cloro barato. El letrero de neón colgado en la ventana enrejada decía «efectivo rápido», en un rosa violento y parpadeante. Adrien estaba sentado en el asiento del conductor de un sedán negro sin marcas, al otro lado de la calle. El motor estaba apagado. La lluvia había vuelto a comenzar, una llovizna helada y constante que resbalaba sobre el asfalto. A través del parabrisas, Adrien observaba a dos hombres dentro del vestíbulo iluminado. No eran empleados comunes. No vestían chaquetas de cuero a la medida que se abultaban en la cadera, ni fumaban en cadena mirando la puerta principal. Su auricular crujió con una breve ráfaga de estática. «Alfa en posición, esperando», murmuró la voz de Carter. «Beta listo», repitió Sullivan un segundo después. Adrien revisó el dial luminoso de su reloj. 1:42 de la madrugada, ejecuten, dijo Adrien. No esperó a escuchar la confirmación. Salió del vehículo hacia la lluvia helada. No corrió. Cruzó la calle vacía con un paso pesado y medido. Metió la mano bajo su chaqueta, sacando la Glock. No se molestó en cargar la corredera.
La mantenía lista, con una bala en la recámara. El tiempo era un lujo en una irrupción, y el sonido era una advertencia. Adrien levantó el brazo izquierdo, envolviendo la lana pesada de su manga sobre el puño, y lo lanzó contra la puerta de vidrio de la fachada. El vidrio templado se hizo añicos con un crujido concusivo agudo, cayendo en una cascada de diamantes brillantes. Adrien metió la mano por el hueco irregular, abrió el cerrojo y empujó el marco. Los dos hombres en el vestíbulo giraron, con las manos zambulléndose hacia sus cinturas. Adrien disparó 2 veces. No apuntó al centro de masa. No quería un tiroteo prolongado. El arma con silenciador escupió 2 chasquidos sordos y amortiguados. El primer hombre recibió un disparo en el hombro derecho, y el impacto lo lanzó contra una fila de archiveros. El segundo recibió un disparo en la rodilla. Colapsó al instante, gritando, con la mano soltando la pistola que apenas había logrado sacar. Adrien pasó junto a ellos. Pateó el arma caída lejos, sobre el linóleo. No miró a los hombres sangrando. Eran solo contratistas. Peones. El objetivo estaba detrás de la puerta de acero reforzado al fondo de la habitación. Adrien levantó su arma y disparó 3 balas contra el mecanismo de cierre de la puerta de acero. El metal se deformó y humeó. Adrien enfundó su arma, retrocedió, y lanzó una patada frontal devastadora contra la manija. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra el tablaroca del interior. La sala de conteo era pequeña, sin ventanas, iluminada por duras luces fluorescentes en el techo. Había una mesa en el centro. Sobre ella, envuelto en bandas de goma y apilado como ladrillos, estaba la sangre vital del sindicato O'Hanlon. Cientos de miles de dólares en billetes pequeños e imposibles de rastrear. El único hombre en la sala, un contador mayor y calvo con un libro contable abierto frente a él, levantó las manos en el aire, con el rostro completamente drenado de color. Solo soy un contador, tartamudeó el hombre, retrocediendo de la mesa hasta que su espalda golpeó la pared. No soy nadie. Adrien miró al hombre, y luego al dinero. Toma tu abrigo, dijo Adrien. Sal por la puerta principal. Si miras atrás, te mato. El hombre pasó corriendo junto a Adrien, resbalando sobre el vidrio roto del vestíbulo mientras escapaba hacia la noche lluviosa. Adrien se quedó solo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña bengala pesada. Rompió la tapa. Un cegador fuego químico rojo cobró vida, siseando agresivamente, llenando la pequeña habitación con el hedor ácido y penetrante del azufre. Adrien la lanzó al centro de la mesa. Los billetes se prendieron al instante. El papel envejecido ardió, convirtiéndose de verde a negro en cuestión de segundos. Adrien se quedó ahí un largo momento, observando cómo ardía el imperio, sintiendo el calor sobre su rostro, secando la lluvia fría en su piel. Este era el costo de haberla tocado. $1.000.000 convirtiéndose en cenizas por un solo moretón en su mandíbula. Adrien no sintió absolutamente ningún remordimiento. Ubicación 3 está oscura, dijo Adrien por su auricular, dándole la espalda al fuego. Alfa está oscura, reportó Carter, con el sonido de sirenas aullando débilmente de fondo en la transmisión. La bóveda quedó reducida a chatarra. Beta está oscura, agregó Sullivan. Encontramos resistencia, 3 hostiles caídos, pero el efectivo desapareció. Punto de encuentro, ordenó Adrien. A kilómetros de distancia, encerrada bajo tierra en el búnker silencioso y fuertemente fortificado, Audrey escuchó la transmisión filtrarse a través de la radio táctica sobre la mesa de caoba. Ubicación 3 está oscura. Audrey soltó un respiro que sentía que había estado conteniendo por una hora. Sus hombros se relajaron. La adrenalina que la había mantenido erguida y concentrada comenzó a drenarse, dejando atrás un agotamiento frío y hueco. Audrey miró el mapa digital en el monitor de la pared. Los 3 puntos rojos que marcaban las fachadas de préstamos rápidos habían desaparecido. La familia O'Hanlon estaba en la ruina. Para mañana, no podrían pagar ni la gasolina para llevar un escuadrón de asesinos a la ciudad, mucho menos pagarle a los hombres para jalar el gatillo. Audrey había hecho esto. Se quedó mirando sus propias manos. Estaban pálidas, con las uñas cuidadosamente arregladas. No tenían callos y no tenían sangre,
Pero habían tecleado las secuencias que orquestaron la ruina financiera de toda una organización criminal. Aubrey había dibujado el mapa. Adrien solo lo había seguido. Aubrey esperó a que la culpa la golpeara. Esperó la repulsión moral que suponía que una persona normal debía sentir al cruzar la línea de Cibila, arquitecta del sindicato. No llegó. En su lugar, había solo una satisfacción profunda y oscura. Habían tratado de destruirla. La habían tratado como el eslabón débil, un blanco fácil que explotar, y ella los había desmantelado desde una silla de piel. Aubrey recostó la cabeza contra el respaldo alto de la silla, cerrando los ojos. El dolor en sus costillas palpitaba al ritmo de su corazón. Estaba increíblemente cansada, pero no dormiría. No saldría del búnker. Tenía que verlo cruzar esa puerta de vuelta. Eran casi las 3 de la madrugada cuando los pesados mecanismos de cierre de la puerta del búnker finalmente se activaron. Aubrey se enderezó de golpe, haciendo una mueca cuando sus músculos magullados protestaron ante el movimiento repentino. Observó la puerta de acero deslizarse con un pesado siseo neumático. Adrien entró. Traía consigo el olor del mundo exterior, lluvia helada, asfalto mojado, el tan metálico del aceite de arma, y bajo todo eso, el hedor áspero e inconfundible del humo químico. No estaba herido. Eso fue lo primero que registró la mente analítica de Aubrey. Sus movimientos eran fluidos, sin la marcha rígida y compensatoria de un hombre ocultando una lesión, pero se veía absolutamente exhausto. La energía brutal y vibrante con la que había salido había desaparecido, reemplazada por un cansancio vacío. Adrien se detuvo justo dentro de la puerta. No habló. Miró a Aubrey, sentada en la cabecera de la mesa de conferencias, con el brillo de los monitores proyectando sombras sobre su rostro pálido y el vendaje blanco y marcado en su sien. Lentamente, Adrien se quitó la chaqueta táctica mojada, dejándola caer al suelo. Se desabrochó el chaleco de Kevlar, el velcro rasgándose ruidosamente en el silencio de la sala, y lo dejó caer junto a la chaqueta. Quedó vestido solo con su camisa de vestir arrugada, con las mangas subidas, sus antebrazos manchados de hollín y ceniza. Se quitó la Glock del cinturón y la colocó sobre una mesa lateral. Solo entonces volvió a mirarla. Aubrey se puso de pie. Lo hizo con cuidado, favoreciendo su lado herido, pero se negó a quedarse sentada. ¿Hay bajas?, preguntó Aubrey, con la voz suave pero firme en la gran sala. Ninguna nuestra, respondió Adrien. Su voz era grave, raspada por el aire frío y el humo. El dinero desapareció. Sus operaciones quedaron completamente paralizadas. La policía encontrará 3 fachadas incendiadas. Dado los vecindarios, lo atribuirán a incendios provocados por pandillas locales. Para cuando los Oanon logren entender el impacto, el territorio ya habrá sido absorbido por las bandas del Northside. Adrien se pasó una mano por el rostro, frotándose la barba oscura de la mandíbula. Está hecho, Aubrey. Adrien caminó lentamente hacia la mesa de conferencias. No se sentó en una silla. Apoyó la cadera contra el borde de la pesada madera de caoba, justo junto a donde Aubrey estaba de pie. Miró hacia el suelo, con sus anchos hombros subiendo y bajando en un pesado suspiro. Aubrey lo observaba. El muro que había existido entre ellos durante 5 años, la regla no escrita de que ella era el rostro corporativo puro e intocable, y en la realidad violenta, había desaparecido. Se había quemado en una sala de conteo de jamón. Aubrey se acercó a él. No pensó en los límites. Simplemente reaccionó al agotamiento que irradiaba de Adrien. Estás sangrando, notó Aubrey con suavidad. Adrien miró hacia abajo, a su mano izquierda. Un fragmento de vidrio de la puerta de la fachada le había cortado el costado de la palma. Ni siquiera lo había notado. Un delgado rastro de sangre seca corría hasta su muñeca. No es nada, murmuró Adrien. Aubrey no discutió. Se giró, caminando lentamente hacia el botiquín médico que el doctor Oris había dejado sobre un mostrador lateral esa misma noche. Regresó con una botella de solución salina, una gasa y cinta adhesiva. Adrien la observó acercarse. No se movió. Dejó que Aubrey se colocara justo frente a él. Dame la mano, instruyó Aubrey. Adrien vaciló, luego levantó la mano izquierda. Aubrey la tomó.
Su agarre era ligero, atento al corte, pero firme. El contraste entre sus dedos pálidos y limpios y la mano grande manchada de hollín de Adrien era marcado. Audrey destapó la solución salina con su mano buena y la vertió sobre el corte, lavando la sangre y las cenizas. Adrien no se estremeció por el ardor. No estaba mirando su mano. Estaba mirando el rostro de Audrey. Estudiaba la concentración intensa en sus ojos, el ligero fruncido de su ceja, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, despeinado y sin arreglar. No deberías haber visto esto, dijo Adrien en voz baja. La palabra sonó como una confesión arrancada de lo más profundo de su pecho. No deberías estar aquí abajo. Perteneces a la oficina de vidrio. Perteneces a la luz. Audrey dejó de vendar la herida. No soltó la mano de Adrien. Levantó la vista, encontrando su mirada oscura e ilegible. La luz es una ilusión, Adrien, dijo Audrey. Su voz carecía de su habitual pulido corporativo. Era cruda, profundamente honesta. La oficina de vidrio se financia con la sangre que derramas en la oscuridad. Siempre lo supe. Solo fingí que no. Esta noche, Audrey se detuvo, tragando con dificultad. Esta noche, dejé de fingir. Ellos te obligaron a esto, contraatacó Adrien, con la mandíbula tensándose. Actuaste por sobrevivencia. No dejaré que vuelva a pasar. Mañana puedes volver a los libros contables. Nunca más tienes que tocar este lado. No. La palabra fue suave, pero cargó una finalidad absoluta. Los ojos de Adrien se entrecerraron ligeramente. No voy a volver detrás del muro, dijo Audrey. Dio un paso, acercándose más, quedando justo en su espacio. Corté una arteria de $6 millones esta noche. Rastreé su liquidez y mapeé su destrucción. Ya no soy solo una espectadora que cuadra tu chequera. Soy parte de esto. Adrien la miró fijamente. Sintió una emoción posesiva y peligrosa recorrer sus venas, eclipsando por completo su agotamiento. Durante años, la había mantenido aislada, convenciéndose de que estaba protegiendo su pureza. Pero mirándola ahora, magullada, inquebrantable, exigiendo su lugar en su mundo brutal, Adrien comprendió que Audrey nunca había necesitado protección de su oscuridad. Era lo suficientemente fuerte para pararse en ella junto a él. Adrien retiró lentamente su mano vendada del agarre de Audrey. La levantó, con los dedos rozando su mejilla, ligeros como plumas, a centímetros del moretón púrpura oscuro en su mandíbula. Si te quedas de este lado del muro, Audrey, murmuró Adrien, con la voz cayendo a un susurro áspero, no hay vuelta atrás. Perteneces al sindicato. Perteneces a la calle, su pulgar trazó la línea de su pómulo. Y me perteneces a mí. Adrien no lo preguntó. Lo declaró como un hecho territorial. Esperó a que Audrey retrocediera, a que su instinto corporativo de supervivencia tomara el control y huyera del monstruo. Audrey no huyó. Se inclinó ligeramente hacia la calidez de su palma áspera, con el corazón golpeando contra sus costillas magulladas. El miedo de los hombres en el callejón había desaparecido, reemplazado por completo por la gravedad terrible y consumidora del hombre frente a ella. Yo cuadro los libros, Adrien, susurró Audrey, con los ojos fijos en los de él. Sé exactamente cuánto valen mis activos. Y sé dónde pertenecen. Adrien dejó escapar una respiración entrecortada. Deslizó la mano hacia la nuca de Audrey, enredando los dedos en su cabello. No la besó. Todavía no. Simplemente la atrajo hacia adelante hasta que la frente de Audrey descansó contra su hombro, sosteniéndola con fiereza contra su pecho. Cerró los ojos, inhalando su aroma, sintiendo el ritmo constante de su respiración contra sus costillas. La guerra había terminado. Los libros estaban cerrados. Y por primera vez en su vida, Adrien Cross supo exactamente por qué estaba luchando. Si la tensión de ese búnker te dejó sin aliento, entonces sabes que así se siente un verdadero romance de mafia. Crudo, real, y construido sobre una lealtad innegable. Adrien y Audrey demostraron que el verdadero poder no está solo en la violencia. Está en el entendimiento silencioso entre dos personas que se niegan a romperse. Si te encantó ver caer ese muro y esta relación de fuego lento finalmente encenderse, dale like a este vídeo.
Compártelo con quien ame una historia auténtica y llena de emoción. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el próximo capítulo intenso de su reinado.